Palabra que fortalece, palabra que reanima y palabra que nos da vida. Ahí en el libro de Daniel, por favor, vaya conmigo al libro de Daniel en el capítulo número 7. Acompáñeme, por favor, dándole la cordial bienvenida también a todos nuestros hermanos que están en la transmisión de elimfm.com. Le damos cordial bienvenida a todos nuestros hermanos y amigos alrededor del mundo. Queremos testificar que Dios es grande, que Dios es santo, que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es luz, que Dios es verdad. Y a través de Jesucristo hemos conocido el camino para llegar al Padre, y ahora tenemos vida eterna, vida nueva y también vida abundante. Vamos a ir entonces allá a el libro de Daniel capítulo 7. Busque ahí el verso número 1. Aquí está entonces la presentación del tema: el Principado de Persia. En la historia de la humanidad, Dios ha estado presente anunciando no solamente su voluntad perfecta, sino que a veces también en la voluntad permisiva, Dios concede a los hombres reflexión en sus caminos. Dios nos habla por su palabra, Dios nos habla en la naturaleza, y a través de su palabra hay también revelación, porque el Señor no quiere que nadie perezca, no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando nosotros vemos su palabra, es para que podamos nosotros reconocer que estamos viviendo al final de los tiempos, no solamente del planeta Tierra, sino el final de los tiempos de la iglesia. Ahora, hay situaciones como por ejemplo que la Escritura dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después Dios los llamará a juicio. Entonces, en esa instancia nosotros entendemos que el juicio de Dios tiene que empezar por casa. Y si empieza por casa, ¿qué será del impío y del pecador? El Señor llama a la iglesia a través del libro de Apocalipsis. No solamente tenemos 7 cartas a la iglesia, pero también tenemos la revelación que Dios dio a través de un ángel y fue transmitida a Juan el apóstol cuando a través de la persecución él fue desterrado a la isla de Patmos. Ahora vemos nosotros un episodio en el libro de Daniel que es básicamente el Apocalipsis del Antiguo Testamento y trae revelación, porque la palabra nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie perezca. Para Dios no hay distinción de personas, sea rico, sea pobre, sea una persona en autoridad o sea una persona bajo autoridad, sea una persona mayor o una persona joven. Dios al igual le da oportunidad, porque Él no quiere que nadie se pierda. Por eso dio a su único hijo y estableció también términos de vida. Nosotros nacemos, nos reproducimos y morimos. Eso ya es un factor de la humanidad por cuanto pecó. Fue destituido de esa gloria que antes disfrutó Adán, pero ahora envió en los últimos tiempos a su Hijo, que es el postrer Adán, y por medio de él tenemos vida nueva, vida abundante y en el futuro una vida eterna. Sin embargo, la gente que no recibe a Jesucristo, en lugar de tener una vida eterna, va a tener una condenación eterna, y a eso se le llama la segunda muerte. La primera es física, pero la segunda es espiritual. Y la persona que nace una sola vez
va a tener que morir 2 veces. Pero la persona que nace 2 veces va a morir una sola vez. ¿A qué me refiero nacer 2 veces? Nacer del agua y del espíritu. Físicamente nacimos, pero también espiritualmente es necesario nacer de nuevo. Así que si usted ha nacido 2 veces, morirá quizás una sola vez, pero no tendrá la segunda muerte, y así el Señor lo librará de ese enemigo, la muerte. Y ahí hay quizás en las estadísticas situaciones como, por ejemplo, 3 cosas que el ser humano piensa, 3 cosas que le causan al ser humano cierta incertidumbre, cierta necesidad de conocer qué es lo que me depara la vida. Y la primera es la muerte. ¿Cuándo voy a morir? Tristemente la gente acude a las ciencias ocultas, y una jovencita en su ignorancia o quizás inocencia, ella preguntó: ¿a qué edad me voy a morir? Le preguntó a la tabla. Usted sabe cuál es, ¿verdad? Y no digo el comercial para que nadie esté ahí buscándola, pero buscó una tabla, no de picar, sino ya sabe cuál, ¿verdad? Y le preguntó a la tabla y le dijo: ¿cuándo voy a morir? ¿A qué edad? Y se movió ese espíritu de engaño y la fascinó y dijo: a los 21. Ella se le olvidó, eso fue en su país natal, vino aquí a esta nación de los Estados Unidos, y cuando estaba por cumplir los 21 años, sintió un dolor en el corazón que no podía respirar. Le dijo a su mamá: lléveme al hospital. Se fue al hospital. En el hospital estaba, le pusieron todos los detectores de sus signos vitales y le hicieron todos los exámenes. Pero vino ministración a su alma a través de una sierva que la fue a visitar. Y ahí ella confesó, porque se recordó que a los 21 años le había dicho el enemigo que iba a morir. Ella confesó su pecado, pidió misericordia por tratar de descubrir lo oculto, aquello que el Señor ha prohibido, la consulta a los muertos o la adivinación, la hechicería, y todas esas cosas están prohibidas, porque el Señor no quiere que nosotros perezcamos por el engañador. Y ella reconoció su pecado, pidió perdón, y Dios le ha dado misericordia hasta el día de hoy. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Ni los mismos edictos del enemigo podrán contra la palabra de Dios. Él dice: no morirás, sino que vivirás y contarás las maravillas de lo que yo he hecho por ti y cómo he tenido de ti misericordia. Dios nos amó y nos ha dado de su misericordia. Así que la primera incertidumbre, dijimos, es la muerte. La segunda es el futuro. ¿Qué me depara el mañana, el porvenir? Ahí está la gente consultando a veces el horóscopo, y a veces se atreven aún en el restaurante favorito, cuando le dan una galleta de la fortuna, quebrarla y decir que es, porque está esperanzado que alguien le diga el futuro. Y la tercera que siembra incertidumbre es el matrimonio. Así que hay 3 cosas: uno, la muerte; otro, el futuro; y la tercera es el matrimonio. Para los solteros, ¿con quién me casaré? Y a los casados a veces, ¿por qué me casé? Dígale a la persona que está a la par: sonríe, Cristo te ama. Pero como usted está en Cristo, aleluya, usted está bien asegurado. Me casé para ser una sola carne. Levante su dedo índice si está casado y diga: somos una sola carne. Ella siente por él y él siente por ella.
Nosotros somos uno en Cristo. Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Nos ha llamado a ser su novia y hemos sido desposadas porque estamos esperando nuestro matrimonio. Cuando el Señor venga a arrebatar a la iglesia novia, estaremos casándonos con el amado. Gracias sea la misericordia de Dios que hemos escapado de ese tiempo tan difícil que habrá aquí en la tierra. Y no porque Dios sea malo, sino porque Dios ha sido bueno, ha sido paciente, ha dejado que los tiempos de la ignorancia, y a algunos le ha pasado por alto los pecados por inocencia. Sin embargo, vendrán los juicios de Dios. Ahora, la palabra no solamente contiene la respuesta a todas las preguntas, a todas las necesidades y a todas las incertidumbres, pero la palabra de Dios nos ofrece el verdadero panorama de los eventos futuros a través de la escatología. Acá tenemos a la segunda bestia enorme que subía del mar. Daniel capítulo número 7. Dice la palabra en el verso número 1. En el año, vamos a ver qué año fue. En el año primero de el rey Belsasar de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su mente estando en su cama. En la cama es donde hay ministración. En la cama ministraron a Job mientras él adolecía, mientras él se adolecía, mientras él enfermaba. Ahí el Señor ministraba a través de sueños y visiones. La palabra nos habla a nosotros de sueños y visiones como el idioma del Espíritu Santo. Hay visiones de Dios, también hay visiones del enemigo. Hay también sueños de Dios, hay también sueños del enemigo. Y ahí se unen también las visiones de la carne. Ahora notamos aquí que esto no era ni del enemigo, esto no era ni de la carne, sino que esto era del Espíritu. Daniel estaba en el Espíritu y tuvo un sueño y visiones en su mente estando en su cama. Entonces escribió el sueño y relató el resumen de él. Verso 2. Habló Daniel y dijo: miraba yo en mi visión nocturna, y aquí los 4 vientos del cielo agitaban el gran mar. Esa agitación no era simplemente oleaje, ni tampoco un tsunami. Esto era la manifestación de 4 vientos del cielo, de 4 poderes. Podríamos pensar en el norte, en el sur, en el este y en el oeste, que estaban agitando el mar. En el lenguaje bíblico nosotros vemos las aguas como pueblos, el mar como naciones. Y en medio de esta agitación aparecieron en el verso 3 4 bestias enormes. No simplemente bestias, sino que eran bestias enormes. Eran 4, diferentes unas de las otras. Subían del mar. Por eso es que el cielo agitaba el gran mar, y los 4 vientos hacían que estas bestias grandes, enormes, aparecieran y subían del mar. Verso 4. La primera era como un león y tenía alas de águila. Mientras yo miraba, sus alas se le fueron arrancadas, fue levantada del suelo y puesta sobre 2 pies, como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. Este león era
híbrido, porque era león, era águila, pero le dieron corazón de hombre. El corazón del hombre busca la gloria. El principado aquí es el principado de Babilonia. Y luego dice en el verso 5, he aquí otra segunda bestia, y esta bestia, dice la palabra, que era semejante a un oso. Estaba levantada de un costado, y en su boca, entre sus dientes, tenía, ¿qué cosa? 3 costillas. Y le dijeron así: levántate y devora mucha carne. Le dijeron a ella: este es el tiempo en el cual puedas devorar mucha carne. Le dieron un apetito feroz. Y note, 3 costillas. No eran las primeras preguntas de la incertidumbre humana, sino que estas eran los imperios, estos eran los principados que ese oso iba a devorar. Ahora, viendo nosotros la escritura, podemos ver que la palabra de Dios nos aclara aquí y nos dice también que la estatua que el rey Nabucodonosor vio era una estatua que traía el código del futuro. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 2. Capítulo 2 y verso número 28. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Hay un Dios en el cielo que te da también la facultad de recibir la revelación. Si Dios te da sueños, si Dios te da visiones, si Dios te da género de lenguas, pídele al Señor interpretación. La interpretación es necesaria, pero a la luz de la palabra, y solamente el Espíritu Santo es el autor de la revelación. No podemos nosotros contradecir la palabra, no podemos ir nosotros en contra de la voluntad de Dios, sino que tenemos que pedirle siempre al Espíritu Santo, nuestro consolador y guía, nuestro maestro que está en este tiempo presente, cuál es la revelación. Así que Daniel, en cuanto al misterio, dijo: hay un Dios en el cielo que los revela. Y él ha dado a conocer al rey Nabucodonosor lo que sucederá al final de los días. Tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama eran estos. A ti, oh rey, en tu cama te surgieron pensamientos sobre lo que habrá de suceder en el futuro. Y el que revela los misterios te ha dado a conocer lo que sucederá. Nos podemos detener en la muerte, pero Dios quiere que nos detengamos a pensar en la vida. Porque mientras haya vida, hay esperanza. Nos ponemos a pensar en el futuro, pero el Señor tiene en sus manos nuestra vida. Si Él conoce nuestro pasado, sabe también nuestro futuro, y en las manos de Dios estamos nosotros protegidos. Él es nuestro protector, pero también Él es el que provee a todas nuestras necesidades. Y en la tercera sería el matrimonio. El matrimonio es una forma en la cual Dios nos ministra. Cuando nos hacemos uno con aquella mujer, en el caso de las mujeres, con aquel hombre que Dios les dio, para que juntos puedan levantar una familia que ame al Señor sobre todas las cosas. Así que la revelación de los misterios las da a conocer. Verso 30. En cuanto a mí, me ha sido revelado este misterio,
no porque yo tenga más sabiduría que cualquier otro viviente, sino con el fin de dar a conocer al rey la interpretación para que tú entiendas los pensamientos de tu corazón. Ponga su mano derecha en su pectoral y diga: mi pensamiento eres tú, Señor. Mis sentimientos son filtrados por tu Espíritu Santo. Engañoso más que todas las cosas, ¿qué es? Levante su dedo índice, pero solamente Dios conoce los corazones. Lo más engañoso de nosotros, podíamos pensar en el órgano más largo, y el órgano más largo pensé que era la lengua, y no, el órgano más largo es la piel. Esta piel maravillosa, levante sus dos manos y diga: gracias, Padre, formidables son sus obras. Mire que esta piel es no solamente el forro, la bolsa, es nuestro vestido y nos hace de una sola pieza, y aquí en la parte del centro nos amarra y diga: mi ombligo. A veces no se lo ve, ¿verdad? Pero ahí lo tiene, aleluya. Ahí está en el centro. Y Dios lo propuso de esa manera, hacer al hombre perfecto. Pero Él buscó muchas cuentas, cosas, argumentos, circunstancias, filosofías, conocimientos, y el hombre fracasó, porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Pero el camino en Cristo es un camino de vida que nos lleva a la casa de nuestro Padre, donde estaremos con Él para siempre. Así que entonces estaba él en su corazón con pensamientos. Así que el verso 31 dice: tú, oh rey, tuviste una visión, y aquí había una gran estatua, y esa estatua grande era una estatua enorme, y un brillo. ¿Cómo era el brillo? El brillo era extraordinario, y estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta estatua era de oro puro, pero su pecho dice, y sus brazos, ¿de qué material? De plata, y su vientre y sus muslos de bronce. Aquí inmediatamente tenemos codificado el futuro para Daniel. En primer lugar, le estaba hablando del principado de Babilonia. Como Babilonia allá en la tierra del Sinar empezó a ganar el corazón de los hombres a través de la magia, a través del engaño, a través de un edificio tan grande que llegará a tomar el control del ser humano, y propusieron ellos levantar un nombre antes de que viniera otro castigo de parte de Dios, ese diluvio. Venía un diluvio, y ellos dijeron: este diluvio, si es de agua, nosotros sobreviviremos, porque este edificio nos llevará hasta los cielos. Así que no habrá agua que nos pueda anegar, no habrá juicio de Dios, y se levanta Nimrod en la gran Babel. ¿Qué fue lo que Dios trajo? Confusión. ¿Qué es lo que Dios hace? Confundir a los sabios, y a los confundidos los hace sabios.
Yo estaba confundido y el Señor me dio a conocer su sabiduría. Yo estaba perdido y Él vino a buscarme. Yo estaba muerto y Él me resucitó. Yo estaba enfermo y Él me sanó. Porque Dios es un Dios de amor y de misericordia. Lo mismo ha sucedido contigo. No es que nosotros seamos muchos nobles ni muchos poderosos, sino que lo menospreciado de este mundo Dios escogió. Levante su mano y dígale: gracias, Señor, por haberme escogido entre millones. ¿Sabes cuántas señoritas hay en el mundo? Infinidad de señoritas, y Dios te escogió a ti. Joven allá, ¿sabes cuántos jóvenes hay en el mundo? Pero Dios te escogió a ti. Los ancianos también, ¿verdad? Que ahí entramos nosotros, hermano Jacob. Ahí entramos nosotros ya peinando canitas. Bueno, algunos pues claro, tienen ese toque maravilloso. Las canas, diga, son vanas, reflejo de sabiduría. Las arrugas, esas sí son seguras, dice el Señor. Pero el Señor, con cada una de esas arrugas, también complementa el trabajo en nuestra vida. Hay no solamente arrugas, sino que también, diga, hay cicatrices. Y esas cicatrices anteriormente fueron heridas, nos causaron daño, hemorragias internas, golpes que llevamos en la vida. Pero vino el Señor Jesucristo y nos ungió con aceite y derramó sobre su vino, y nuestras heridas han sido cicatrizadas. Ya no más dolor. Hemos perdonado a los agresores porque el Señor nos ha perdonado también. Así debemos de perdonar. Nos vamos libres si el Señor viene a buscarnos ya. No tenemos que deberle nada a nadie. Al que honra hay que honrarlo. Al que perdonar hay que perdonarlo, o también pedir perdón, porque este es un camino, diga conmigo, de doble vía. Así que entonces notamos nosotros el principado de Babilonia en la cabeza de oro puro. Luego su pecho y sus brazos de plata corresponde precisamente al principado de los medos y los persas. Eran dos. Sin embargo, notó usted en la lectura que un lado era más alto que el otro. Y esa es una dinámica que usa el oso. Dios dejó las figuras en los textos escatológicos para que notáramos nosotros que no es simplemente porque está herido, sino porque Él se ha levantado sobre los medos. Entonces el principado de Persia surgió. Y luego también nos habla de su vientre y sus muslos de bronce. Nos habla del principado de Grecia. Notamos la batalla espiritual que libró Miguel. Me enfrenté al príncipe de Grecia también después de haberme enfrentado al príncipe de Persia. Voy a guerrear. Guerreó también contra Satanás por el cuerpo de Moisés. Note cómo el enemigo trata la manera de agarrar lo que no le pertenece. Levante sus dos manos y diga: yo nunca le pertenecí a ese individuo. Algunos eran hijastros, su verdadero padre es Dios. Algunos éramos hijos desobedientes y Él nos quiso sustituir la figura paternal. Él nunca se ha casado, por eso tiene envidia a los matrimonios. Él nunca se ha definido como hombre o como mujer. Es un trans Satanás, que el Señor lo reprenda. Mire cómo Dios trata de confundir al enemigo y nos camufla. De este no saldrá algo bueno, y Dios saca lo mejor de lo menospreciado, de lo vil. El Señor exalta al humilde, y al que está altivo y soberbio lo mira de lejos. Nabucodonosor dijo: yo he construido
No solamente una maravilla de esta ciudad capital, Babilonia. Y en ese mismo instante que él dijo, ¿quién fue? Yo lo construí. Él se convirtió ¿en qué? En una bestia salvaje. Y ahí el Señor cambió su corazón y ese corazón fue sustituido a un corazón de bestia. Al contrario de nosotros, nosotros teníamos un corazón bestialmente terrible, pero Dios nos cambió este negro corazón y nos dio un corazón blanco, un corazón puro, un corazón santo. Nos hizo una operación a corazón abierto. No solamente nos lavó el cerebro, sino que nos lavó todo con la sangre preciosa de Jesús. Ahora tenemos una vida nueva. El pasado ha quedado atrás. Somos una nueva creación y vendrá el momento de nuestra glorificación. Amén. Luego viene la cabeza, llega el pecho, sus brazos, su vientre, sus muslos, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. Estamos notando ahí a Roma y podemos ver claramente. Mire cómo se establece el imperio. Vamos a hacerlo un poquito más grande para ustedes ahí. Creo que lo podemos ampliar un poquito mejor. Bueno, ahí usted puede ver el imperio persa. Si el babilónico era grande, el imperio persa arrasó con todas las naciones, tribus y lenguas que existían en ese tiempo. Ahora notamos también a través del verso 34. Estuviste mirando, y dice que estaba mirando esa gran estatua. La estuvo mirando hasta que una piedra fue cortada sin ayuda de mano. Diga conmigo, la piedra es Cristo. Y golpeó la estatua en sus pies de hierro y de barro y los desmenuzó. Verso 35. Entonces fueron desmenuzados todos a la vez, el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro. Quedaron como el tamo de las eras en verano, y el viento se los llevó sin que quedara rastro alguno de ellos. Y la piedra que había golpeado la estatua se convirtió en un grande monte que llenó toda la tierra. Declárele usted: Cristo, Cristo, Cristo. Una vez más, con alta voz, fuerte, declárelo: Cristo, Cristo, Cristo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres sino solamente el nombre de. Decláralo fuerte que se escuche: Cristo Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Él vino a morir por nosotros, no solamente para que habitáramos en un monte alto, sino que Él fuera el Señor de nuestra vida y nosotros declarar que Él es el Rey. Con nuestra boca confesamos, pero con nuestro corazón debemos de creer para salvación. Ahora, note también a esta instancia del capítulo 2, vayamos por favor al capítulo 8. Y en el capítulo 8 vamos a ver la segunda bestia identificada como el principado de Persia. Le dan una instrucción: levántate y devora. Esto implica agresividad. El imperio persa se constituyó en un imperio agresivo y con esa agresividad trató de dominar. No solamente el oso se ve en peligro o cuando es atacado se inclina de un lado, y por eso le señalaba yo que un lado es más alto el hombro del oso. En el capítulo 8, por favor, siempre de Daniel,
Y verso número 1, ya esto es en el año tercero. ¿Habían pasado cuántos años? 2, ¿verdad? Porque leímos en el 7, en el año primero de Belsasar. Ahora este era el año tercero del reino de Belsasar. Se me apareció a mí, Daniel, y su nombre, para aquellos que quieren saber cuál es el significado de su nombre, significa Dios es mi juez. Todos juzgaron a Daniel. Lo juzgaban porque oraba. Lo juzgaba por ser recto. Lo juzgaba por ser noble de corazón. Lo juzgaban por todo. Pero él sabía que había un solo juez, y ese juez se llama el Señor de los ejércitos. Diga conmigo, Yahweh. Él es el Señor. Dice que se me apareció a mí, Daniel, una visión después de aquella que se me había aparecido anteriormente. Cuando miré en la visión, sucedió que al mirar, yo me encontraba en la ciudadela de Susa, que está en la provincia de Elam, y vi en la visión que yo estaba junto al río Ulaí. Ahí estaba él viendo esta gran visión. Ahí estaba el pueblo de Israel clamando la misericordia de Dios. Porque el edicto del rey, es decir, el edicto de Faraón, era de que todos los varones que nacieran de matrimonios hebreos fueran lanzados ¿a dónde? Al río Nilo. Sin embargo, las dos comadronas tenían temor de Dios y dejaban vivos a los hombres. Y dentro de ellos estaba Moisés, que fue libertador de Israel. Y le dijo a Faraón: deja ir a mi pueblo, dice el Señor, porque si no lo dejas, vendré sobre ti, dice el Señor. Y mandó plaga tras plaga para que este gran hombre se arrepintiera. Hay muchos grandes hombres en este tiempo, hombres que se creen poderosos y que tienen el dominio de ciertas áreas, como por ejemplo las finanzas. Hay hombres que tienen dominio sobre la tecnología. Usted no puede opinar algo contrario a la filosofía de sus redes sociales porque inmediatamente lo censuran. Fue sencillo lo que hablábamos nosotros del ciclo del cuervo. Y dijeron, son 3 strikes, 3 golpes, y le vamos a dar el primero. A la segunda y a la tercera se suspende su canal. Y luego eso ya pasó, ¿verdad? Me defendí y les dije cuál es la situación. Y dijo, usted habló algo de, ya sabe, por aquellos años, ¿verdad? Pasados. Y yo expliqué, yo no soy médico, ni hablé un término médico. Yo soy pastor y hablé temas teológicos, tema bíblico. Entonces, ¿cómo es que me están dando un punto contrario, un strike, one strike? Y resulta, bueno, que ellos revisaron y dijeron, está bien, se lo anulamos después de muchos meses. Luego sucedió el ataque de Irán hacia Israel, y había este video, existe este video que vienen no solamente los misiles y los drones, y cómo viene el domo de hierro, ¿verdad? De Iron Dome. Viene e intercepta uno de ellos. Y en esa intercepción, ellos libraron a la población. Y entonces pusieron ahí, chequeamos los factores de esto, y esta es una noticia falsa. Por lo tanto, su cuenta de Facebook va a ser restringida. Y si escribe algo, lo vamos a poner hasta el final de la lista, para que nadie lo lea, ¿verdad? Porque usted debería haber tenido cuidado de no compartir una noticia falsa. Y yo dije, pero si qué falsedad es.
No hay ninguna falsedad. Si los mismos noticieros dijeron que habían lanzado más de 300 proyectiles y que a través del sistema de defensa se protegió Israel. Entonces, ¿dónde está ahí lo falso? Y lo peor del caso, que me escribieron en ruso. Entonces le dije, yo no le atino, apenas rascamos de lunes a viernes el inglés y de 7 a 3. Yo hablo, pero no sé si me entienden. y me mandan en ruso. No sé si es de Ucrania y no sé si es de Rusia, de algún lugar que hablen el ruso. No le entiendo, así que háblemelo, escríbamelo en inglés para que lo entienda. O en español, pues. Imagínense, se creen ellos árbitros de lo que pueda decir, de lo que les pueda favorecer o lo contrario de la filosofía, de lo que sea, si es la medicina, si es la tecnología, si es aspecto militar, de cualquier cosa, quieren ellos ocupar la atención con esa inteligencia artificial. Imagínense cómo en la época en la que estamos viviendo están supervisando a los ciudadanos. Ahora, notemos nosotros que Daniel estaba en el río y también Moisés estaba en el río. Sin embargo, cuando Faraón perdió a su primogénito, note, era el sucesor, ya que él mató a todos los varoncitos hebreos. Ahora el Señor dijo, mira, todo lo que se siembra se cosecha. Deseaste la muerte, ahora vas a sentir lo que es perder al primogénito. Y el primogénito iba a ser el sucesor del reino. Ahora él muere. Tú deseaste la muerte a través del río, pero tus tropas se van a ahogar ya no en un río, sino en el mar. Mire cómo Dios no es venganza, sino es justo juicio de Dios. Se llama retribución. Todo lo que se siembra, se cosecha. Si vivimos para el Espíritu, va a haber gozo, paz y justicia. Si militamos en la carne, va a haber corrupción y va a haber muerte. Tenemos que vivir, andar y estar en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne, para no dejar que el enemigo trate de engañarnos. Ahora, note por favor el verso 3. Alcé pues mis ojos y miré, y aquí un carnero estaba delante del río. Tenía 2 cuernos, y los 2 cuernos eran altos, pero uno era más alto que el otro, igual que el oso. El oso, un hombro es más alto que el otro, y el más alto creció el último, y el más alto creció el último, ¿correcto? Ahora, note cómo creció. Creció tanto que los medas se quedaron atrás y surgió el principado de Persia. El principado de Persia tuvo señorío sobre toda la tierra habitada. Ahora, note por favor el verso número 4. Vi al carnero dando cornadas. ¿A dónde? Al oeste, al norte, al sur. También ahí, ¿verdad? Dando cornadas, porque él está en el este, entonces da cornadas al oeste, al norte y al sur, y ninguna bestia podía mantenerse en pie delante de él, y nadie podía, ¿qué dice? Librarse de su poder. Hacía lo que quería y se engrandeció. Los persas, aún hasta en el cine le hicieron una película tremenda. Popularmente conocemos a Ciro, el persa, a Tajerjes, un ejército que arrasó sobre el mundo de esa época. Y dice que se engrandeció, hacía lo que quería. En el verso 5, estando yo observando, he aquí un macho cabrío venía del occidente sobre la superficie de toda la tierra, pero sin tocar el suelo. Es decir, como que si levitara. Pasó sin tocar el suelo. El macho cabrío tenía
un cuerno prominente entre los ojos. Se dirigió al carnero que tenía los dos cuernos que yo había visto parado delante del río, y lo acometió con la furia de su poder. Lo vi venir junto al carnero, y enfurecido contra él, hirió al carnero y le rompió los dos cuernos, y el carnero no tenía fuerza para mantenerse en pie delante de él. Lo arrojó en tierra y lo pisoteó, y no hubo nadie que librara al carnero de su poder. Verso 8. El macho cabrío se engrandeció en sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió, y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Ahora, note cómo viene ahora a aparecer el macho cabrío, del cual nos habla la palabra, y este está en la estatua. Y en la estatua que él había visto, Nabucodonosor, ahí lo describe que su vientre y los muslos eran de bronce. El bronce es figura de juicio. Ahora, antes de la caída hubo la exaltación. Y note lo que significa ahora. Vimos en el mapa, voy a poner aquí el mapa. Vimos el mapa de Persia. Y ahora, al colocar el mapa del tiempo actual, notamos nosotros que el mapa del imperio persa le corresponde a Irán. Lo que era en el tiempo antiguo los persas es la región de Irán. Y este dato no es una noticia falsa. Este dato es del Departamento de Defensa de Israel. El Departamento de Defensa de Israel colocó este mapa y dice que esto es lo que ha influenciado la guerra en el Medio Oriente. En primer lugar, tiene presencia Irán en Gaza, en Líbano, en Siria, en Irak, en Yemen, en Irán, hasta presencia de ellos en Venezuela. Ahora, dice la palabra que nadie podía librarse de su poder. Estamos hablando del oso. Hacía lo que quería y se engrandeció. Ahora note aquí, lo que notamos aquí es que apareció una ocupación insólita. Esto fue en la embajada de los Estados Unidos en Teherán en el año 1979. Y dice que duró la crisis 444. Ahí en pantalla le coloqué, vamos a ver si la logramos ver aquí en pantalla. Ahí está. Ahí tenemos el logo en el edificio de la embajada de los Estados Unidos en la República Islámica de Irán. Entonces, en una de las escaleras que se suben hacia al siguiente piso de la embajada, apareció en sustitución a la bandera. En la parte azul nosotros tenemos, la puede ver, las estrellas. En lugar de estrellas le pusieron el símbolo de muerte. Y en lugar de las barras le pusieron misiles, bombas. Pusieron también en otra parte de la embajada, porque ya la habían tomado, ahora es un museo en contra de los Estados Unidos ahí en Teherán. En lugar de poner a la Dama de la Libertad allá en Nueva York, le quitaron el rostro y le pusieron una calavera. Ellos han declarado aborrecimiento hacia los Estados Unidos de América. Pero el Señor ha dicho en su palabra que nos guardará de la hora de la prueba que vendrá. Acompáñenme por favor siempre en el capítulo 8 y vea conmigo el verso 21, siempre del capítulo 8. Y el macho, bueno, creo que vamos a ir un poquito antes para que leamos bien. Y sucedió que después
Y sucedió que después que yo, Daniel, había visto la visión y trataba de comprenderla, he aquí, vi de pie ante mí a uno con apariencia, ¿de qué? Uno con apariencia de hombre. Y en esa apariencia como de hombre, también dice que oyó una voz de hombre, en el verso 16, entre las márgenes de Ulai, que gritaba y decía: Gabriel, explícale a este la visión. ¿Sabe que cuando leí esta parte yo me emocioné? Explícale a este. Como cuando Juan cayó de rodillas delante del ángel y le adoró. El ángel le dijo: párate. Si hubiera sido chapín, ¿verdad? Si hubiera sido americano, le hubiera dicho: stand up, levántate, ponte de pie, adora solamente a Dios. Señale allá arriba, por favor, y diga: adoramos solamente a Dios. Otra vez, adoramos solamente a Dios. Entonces le dice a Gabriel: explícale a este la situación para que él pueda entender la visión. Él se acercó a donde yo estaba y cuando llegué me aterroricé y caí sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión se refiere al tiempo del fin. Mientras él hablaba conmigo, caí en un sueño profundo con mi rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporar donde yo estaba. Y dijo: he aquí te voy a dar a conocer lo que sucederá al final de la ira, porque se refiere al tiempo señalado del fin. El carnero que viste con los dos cuernos representa a los reyes de Media y de Persia. Bien claro. Verso 21. Y el macho cabrío peludo representa al reino de Grecia, y el cuerno grande que está entre sus ojos es el primer rey. Y el cuerno roto y los 4 cuernos que salieron en su lugar representan 4 reinos que se levantarán de su nación, pero no con su poder. Y al final de su reinado, ¿estamos ahí? Y al final de su reinado, cuando los transgresores se acaben, se levantará un rey insolente. ¿Qué significa? Fuerte de rostro y hábil en intrigas. Eso significa que al hablar engaña. Su poder será grande, pero no por su propio poder. Destruirá en forma extraordinaria, pero no solamente destruirá, sino dice corromperá. Usted sabe que el mal número 1 de todos los gobiernos se llama corrupción. Por la corrupción los gobiernos caen. Pero dice también que prosperará y hará su voluntad y destruirá a los poderosos. También destruirá a muchos que confían en él. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Y la visión de las tardes y de las mañanas que había sido relatada es verdad. Pero tú guarda en secreto la visión, porque se refiere a muchos días aún lejanos en el tiempo en el cual él estaba. Ahora note, por favor, que en el tiempo en que estaba Daniel se aproximaba ya el fin. Ahora podemos ver nosotros cómo la Biblia identifica al oso, pero también identifica a la plata como Persia, y cómo se levanta también un carnero, y lo vemos ahí que tenía 2 cuernos, Medo y Persa, pero se levantó otro que es Grecia. Vamos por favor a ver Proverbios 28 para concluir. Proverbios 28 y verso 13. El que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona hallará, diga conmigo, misericordia. Una vez más, ¿qué es lo que hallará? Misericordia.
Cuán bienaventurado es el hombre que siempre teme, lógicamente, al Señor. Pero el que endurece su corazón caerá en el infortunio. Cual león rugiente era el principado de Babilonia, y oso agresivo era el principado de Persia. Así también el gobernante perverso sobre el pueblo pobre. Al príncipe que es gran opresor le falta entendimiento, pero el que odia las ganancias injustas prolongará sus días. Hay gobiernos que Dios permite como castigo para el pueblo, pero hay tan buenos gobiernos que se constituyen en una bendición para los pueblos. Debemos orar para que el Señor nos dé sabiduría y escoger personas que tengan temor de Dios. Ahora, vea por favor Amós, ahí cerquita de Daniel. Ya estuvo usted cerca, más cerquita, si pasa de Oseas a Joel y encuentra Amós, el capítulo 5, por favor, y verso número 18. Porque el día del Señor viene, grande y temible. ¿Quién podrá estar de pie? Le estoy dando tiempo. Amós 5, 18. Cuando lo tenga ahí, amén, qué bueno. Me alegra que lo haya encontrado rapidito. Eso quiere decir que su instrumento de protección, de defensa, lo tiene listo. Aleluya. Ay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué les servirá el día del Señor? Será tinieblas y no luz. Como cuando uno huye de un león, o como cuando uno se encuentra, ¿con quién? Con un oso. O va a casa, apoya la mano en la pared, ¿y qué es lo que le pasa? Y lo muerde una culebra. ¿A quién le muerde la culebra? Al que aporrea el cerco, ¿verdad? Al que se va a su casa y se va apoyando la mano en la pared, le muerde la culebra. Cuidado, esa culebra es la serpiente antigua. Verso 20. No será tinieblas el día del Señor y no luz, oscuridad sin resplandor, dice la palabra del Señor. Ahora note conmigo, por favor, cómo aparece ahí precisamente ese individuo, personaje griego, pero que también el oso que se convirtió en carnero, el leopardo en un macho cabrío, peludo, dice la palabra. Pero dice que la bestia espantosa que va a venir en los últimos tiempos hará que la gente tenga temor. Pero ¿sabe qué clase de temor? Un temor que le va a dar respeto y reverencia. O sea, lo mismo que nosotros sentimos hacia Dios, el temor es reverencia a su santidad. Asimismo, los habitantes del planeta tendrán tanto temor de la bestia que viene, que se identifica en la estatua, se identifica como los pies de la mezcla del barro con el hierro, que podríamos decir que es un híbrido, que del amor de las mujeres no se cuidará. Ha habido un cambio, y en ese proceso la iglesia tiene que reconocer
que estamos viviendo en los últimos tiempos. Termino con Apocalipsis, por favor, para usted. Apocalipsis capítulo 13. Vaya allá a capítulo 13. Dice: el dragón se paró sobre la arena del mar. Y también sabemos qué es lo que significa la arena. La arena del mar. Y vi una bestia que subía del mar, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas. En sus cuernos habían 10 diademas y en sus cabezas habían nombres blasfemos. Europa no lo tiene que perder de vista. La Primera Guerra Mundial empezó en Europa. La Segunda Guerra Mundial empezó en Europa y la Tercera Guerra Mundial también empezará en Europa. La bestia que vi era semejante, note, a un leopardo. ¿De dónde sacó el leopardo? De Grecia. Sus pies eran como los de un oso. ¿De quién sacó la figura del oso? De Persia. Y la boca como la boca de un león. ¿De quién? De Babilonia. Se sentía Nabucodonosor, se sentía la majestad, se sentía el águila. Y el dragón, ¿quién es? Satanás. Dice que le dio su poder, su trono y gran autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y la tierra entera se maravilló y seguía tras la bestia. Y adoraron al dragón porque había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Si no puedes derrotarlo, ¿qué dice la caricatura? Únete a ellos. Si no puedes contra ellos, hazte amigo de tus enemigos. Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. ¿Qué dijeron los muchachos cuando vieron a Elías arrebatar? Le dijeron a Eliseo: sube, calvo, sube, sube, calvo, sube. Y el siervo de Dios solamente los miró y declaró la palabra. Y de ahí salieron 2 osos y atacaron a los 42 jóvenes. La Biblia no se confunde. Yo bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldigan. Por nada del mundo hable mal, porque viene sobre usted. Al contrario, bendiciendo te bendeciré, bendiciendo te bendeciré. Y ellos oyendo lo que hablaba la blasfemia y las palabras arrogantes, durante 42 meses trabajó y abrió su boca en blasfemias una vez más contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo, es decir, contra los que moran en el cielo. Se le concedió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Si alguno tiene oído, que oiga. Si alguno conduce a la cautividad va. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la perseverancia y la fe de los santos. Incline su rostro y dígale: Señor, ten misericordia de mí. Enséñame a vivir en estos últimos días de acuerdo a tu voluntad y a tu propósito. Que podamos ser hallados justos de salir de esta tierra de pecado y tierra de maldad. Dios ha dado una oportunidad porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.